hermanos, que van a estar acá de nuevo presente con ustedes después de un tiempo lluvioso que hemos tenido en todo el país. Y también saludamos a todos los hermanos que se están conectando vía Zoom para este culto. Muy bien, vamos a continuar de nuevo con el estudio del libro de Oseas. Esta vez vamos, ¿verdad?, avanzando. Vamos por el capítulo 2 del libro y hemos estado analizando lo que son los versículos 1 al 3. Habíamos en la enseñanza anterior, habíamos terminado con lo que es el versículo 2. Y donde el Señor le manda, el Señor le dice a Israel que ella no es mi mujer ni yo soy su marido. Algunos consideran esto como una carta de divorcio, pero eso no es cierto. El Señor no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, esto es, básicamente, esto no es una, podemos decir, una carta de divorcio que el Señor le da para sustituirla por la iglesia. Ya vimos ahí lo que es la doctrina del reemplazo, la doctrina de la sustitución, ¿verdad? Y no es cosa más bíblica, es una herejía, la teología del reemplazo, que enseñan algunas iglesias, ¿verdad?, calvinistas, luteranas, ¿verdad?, enseñan esta teología del reemplazo. Entonces, vemos que no es en sí una carta de divorcio, porque el mismo Señor ha dicho, ¿verdad?, de que el varón y hembra los hizo al principio, y lo que Dios une no lo puede separar del hombre. Entonces, definitivamente, Dios no puede contradecirse a sí mismo y ponerle al hombre algo que él mismo no cumple. No es una carta de divorcio, ¿verdad?, sino que es un llamado, ¿no?, a restaurar la relación. Y lo que le manda, por supuesto, es que se quite todo aquello que tiene básicamente una apariencia de prostituta y de adúltero. O sea, que se despoje de todos esos adornos, ¿verdad?, o de todas esas vestiduras que la hacen ver como una mujer. Pues, por supuesto, este es un lenguaje, hermanos, figurado, ¿verdad?, porque lo que manda Dios, lo que está diciendo en el fondo, es que derribe todos los lugares altos, que derribe todas las imágenes que se han hecho de Baal, de Acera, los árboles rituales. Eso es básicamente lo que significa, ¿verdad?, que quite todo aquello que la hace ver como una nación que no adora al Dios único y verdadero, que se llama Jehová, Yahvé, ¿verdad? Así es, esto es lo que Dios les pide a ellos. Quiten todo aquello que van a hacer ver como una nación infiel, que no cumple con el pacto, que no cumple con las ordenanzas, con los estatutos y decretos que el Señor entregó a ellos a través de Moisés. Entonces tienen que mostrarse al mundo, tienen que mostrarse como una nación que adora al Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, al Dios que sustenta todas las cosas, al único y verdadero Dios, al Dios invisible, al único que es digno de la alabanza y de ser adorado. Entonces eso es lo que les pide básicamente. Entonces, por eso utiliza el lenguaje figurado, para que quiten todo aquellos signos de infidelidad. No se puede, hermanos, adorar, ¿verdad?, como hacían los samaritanos. Los samaritanos, ¿verdad?, eran precisamente una mezcla de judíos con gentiles. Adoraban, dice la Biblia, al Dios verdadero,
a Jehová, le rendían culto, pero también adoraban a las imágenes que, ¿cómo se llama? Que según Israel, las imágenes de madera, de piedra, a las imágenes de acero, de barro, ¿verdad? O sea, su corazón estaba dividido en dos. No se puede ser así. No se pueden tener, pues, no se pueden tener ídolos. No se puede tener a otra cosa en primer lugar en nuestra vida. Y ¿cómo se llama? Esto es un ejemplo para nosotros, como la iglesia. ¿Verdad? Tenemos que quitarnos todo aquello o limpiarnos de toda contaminación, dice Pablo, de carne y de espíritu. Todo aquello que no nos hace ver como la iglesia del Señor. Sino que debemos, dice, mostrar ante el mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es un ejemplo para nosotros. Porque utilizando el lenguaje figurado como esposa, ¿verdad? Somos la esposa del Señor, la única que Él ha adquirido por su propia sangre. Entonces, lo mismo básicamente lo que le pide Israel, que se quite todo aquello, que se quite todo ese, ¿cómo se llama? Eso que lo ha caracterizado. Entonces, una vez hecha esta exhortación, porque lo que el Señor quiere es restaurar la relación de pacto que tenían. Y por eso la llama volverse. Entonces, todo aquello que no las ve como pueblo del Señor, como pueblo santo, porque ellos se habían caído en una gran abominación. No es propio de un pueblo que adora a su Dios, no es propio de una nación cuyo Dios es Dios, no es propio. Hoy en día tenemos muchos hermanos que hablar de la iglesia del Señor, pero es que hay tantas cosas que se han introducido. Han producido básicamente una mezcla donde la gracia de Dios ha perdido su efectividad, como debe ser. Y muchos son los que ahora andan pregonando unas doctrinas tan extrañas, tan raras, y son muchos los que son adeptos a esas enseñanzas que Pablo las llama, ¿verdad?, doctrinas de demonios. Y cuando habla de doctrinas de demonios, quiere decir que son doctrinas inspiradas por demonios. A eso se refiere doctrina de demonios, que son inspiradas, no por el Espíritu de Dios, sino por los demonios que actúan. Recuerden ustedes que a los hijos de desobediencia los controla, dice, el príncipe de este mundo y los lleva hacia el infierno. Entonces, nosotros en Honduras debemos estar muy alerta, muy alerta. Nuestra iglesia, muy alerta, porque de repente se nos van a venir tiempos muy complicados, muy difíciles. Y el que no está bien sustentado con la doctrina bíblica, con la enseñanza, va a sucumbir. Peor de todo, ¿verdad? La promoción de la ideología de género, la porquería, la suciedad, precisamente que representa, ¿cómo se llama?, la introducción de vidas o de personas, ¿verdad?, que quieren imponer a la fuerza un atentado, porque quieren atentar contra la familia, el hombre y la mujer. Dios ha hecho hombre y mujer. Dios no ha hecho hombre con hombre ni mujer con mujer. Jamás eso.
Y debemos repudiar todo aquello que vaya en contra de lo que la Biblia o lo que las Sagradas Escrituras establecen. En la Biblia, en Levíticos, ¿verdad? Bajo la ley, se castigaba con la pena de muerte. Se castigaba con la pena de muerte el homosexualismo. No digo que se va a hacer, ¿verdad? Porque hay leyes que deben regir. Pero también debemos imponer o promocionar realmente los valores familiares. Eso es lo que debe haber en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso, verdad? O sea, que resplandezcan los valores familiares, que prevalezca lo natural, no lo antinatural, porque todo eso es contra naturaleza. ¿Qué sigue después? El mundo así va. Moralmente se va deteriorando, deteriorando y deteriorando. ¿Qué seguirá después? Cualquier preferencia sexual entonces va a ser admitida. No, él es pedófilo, así es, ¿verdad? Entonces vamos a admitir eso también, ¿verdad? Lamentablemente veo que para allá vamos, ¿verdad? Para allá vamos, lamentablemente, ¿verdad? Tristemente, pero sí es. Pero nosotros, hermanos, debemos estar fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza, con el poder de su fuerza. En Estados Unidos han sucumbido muchas iglesias tradicionales, de siglos, muchas iglesias presbiterianas. No solo tienen a mujeres como pastor, sino mujeres lesbianas y homosexuales. Lamentablemente han sucumbido, ¿verdad?, a esa nueva tendencia en el mundo. Yo siento realmente, aquí en Honduras, siento, así como pasó en Israel, estamos estudiando, que ha habido como una explosión, ¿verdad?, de lo antinatural, una explosión de lo antinatural. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y la responsabilidad, hermanos, es nuestra, de la iglesia. Nosotros somos, como iglesia, la verdadera reserva moral del país. Nosotros como iglesia. No es un partido político que dice que son una reserva moral. Nada. Cada vez los políticos son más moral, más tolerante. Lamentablemente, confiesan a Dios con sus bocas, pero con sus hechos lo niegan. Así de simple. Preferiría tener un ateo de político. Y alguien me pregona creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso no se puede. Nosotros somos la iglesia. Y por tanto somos llamados a resplandecer en este mundo, a ser sal de este mundo. Pero si la sal no sirve para nada, queda pisoteada y hollada por los hombres. O sea, la sal, en aquel entonces, la sal que no servía para nada, ¿saben para qué era usada? Era para rellenar los baches, porque tiene ciertas propiedades de endurecimiento. Era para tapar los hoyos en el piso, debido a sus propiedades. Por eso está el Señor, ¿verdad? No sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres y respetada. Antes no sé, ¿verdad? Digo yo, en los 80, 90, cuando uno decía que era cristiano evangélico, era bien respetado. Se supone que era moralmente la persona, ¿cómo se llama?, adecuada, incorruptible, lo que sea. Pero ahora, lamentablemente, muchos que han dado mal testimonio
están haciendo que la iglesia realmente sea pisoteada. Así que nosotros somos, hermanos, la verdadera reserva moral. Vamos entonces con el capítulo 2, versículo 3. En el capítulo 2, versículo 3, va relacionado con el 2. Y en la última frase del versículo 2 dice, para que quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos. O sea, que se muestre como verdaderamente es el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Porque si no es así, dice ahí, si no fuera así, eso lo digo yo, ¿verdad? No lo dice el versículo. Si no fuera así, dice el Señor, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Miren qué interesante. Ese versículo podríamos ponerle digamos, un título o un nombre, ¿verdad? Un tema. La amenaza del juicio, o sea, un juicio potencial. El llamado de parte del Señor para que quite sus adulterios y fornicaciones está reforzado por una seria amenaza que consiste en aplicarle 3 juicios que se relacionan directamente con sus habitantes y la tierra en que habitan. Israel, al entrar bajo el pacto mosaico, se comprometió a cumplir con todas las demandas del mismo. Al ser un pacto condicional y de obras, vendrían las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Miren ustedes lo que nos dice Éxodo 19, del 5 al 8. Éxodo 19, del 5 al 8. Dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había ordenado, y respondiendo a una, todo el pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, ¿verdad? Ahí donde el pueblo se compromete, hermanos, a cumplir con todo lo que dijo el Señor. O sea, ahí está cuando el pueblo se ligó al pacto. Y no solo el pueblo, todos sus descendientes hicieron pacto ahí en ese momento. Y dice, haremos todo lo que Jehová ha hablado. Lo haremos, pero lamentablemente el pueblo no cumplió con ese pacto, ¿verdad? Y entonces las maldiciones que aparecen, ¿verdad?, que describe la ley, vinieron sobre ellos, tal como lo expresan, dice en Deuteronomio 11. Entonces, 26 al 28, y aquí pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios,
que yo os ordeno hoy, y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Apartaos del camino que yo os ordeno, y encaminados tras dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, aquí está la bendición y la maldición, o sea que es un pacto de obras. Gracias a Dios, hermanos, que no nacimos en ese tiempo, sino que nacimos en esta dispensación de la gracia. Porque quién sabe lo que nos hubiera pasado, hacer un pacto de obras. Porque ¿quién ha cumplido la ley? ¿Quién ha cumplido con las demandas de Dios? La verdad que nadie ha podido cumplir con la demanda de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Simplemente que nosotros somos carnales. Nacemos con la naturaleza adámica, o como la Biblia lo llama, el cuerpo de pecado. ¿Verdad? La ley que obra en nuestros miembros y nos lleva cautivos a la ley del pecado y de la muerte, porque hay una ley que obra en nuestros miembros, que nunca quiere sujetarse a la voluntad de Dios o a la palabra del Señor, ¿verdad? Es una ley que hay en nuestros miembros. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, vino aquí a la tierra, cumplió él con todas las demandas del Señor, con todo lo que la ley exige, él cumplió, y cuando murió en la cruz, cargó el pecado de todos nosotros, cargó nuestra culpa. Y esa justicia de Cristo nos es otorgada a nosotros por fe. Esa justicia es como que si nosotros hubiéramos cumplido la ley, ¿verdad? Solo que quien la cumplió fue Cristo. Y esa justicia nos es imputada, nos es otorgada por fe. Y por eso Romanos dice que el cuerpo del pecado, dice, ha sido destruido para que no sirvamos más al pecado. Aunque la palabra destruido ahí, lo que significa es que ha sido hecho inoperante. Se le ha quitado el poder que antes tenía. O sea, ahora hay en nosotros dos naturalezas. La naturaleza espiritual, y siempre llevamos cargando la naturaleza carnal. Eso es lo que tenemos que irnos despojando de ella. Lo que se llama la santificación. No creo lo que decía don Julio. Había que explicarle a un señor, ¿verdad? A un indígena que no entendía las dos naturalezas. Entonces, todo lo que explicar dice que hay un perro blanco y hay un perro negro. Entonces, al que usted más alimenta, va a ser el que va a tener más fuerza y poder. Y así pasa con nosotros, para que lo entendamos. Nosotros tenemos dos naturalezas, hermano, y debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, no dándole de comer a la casa, no dándole de comer. Siempre en nosotros, hermano, está esa naturaleza. Siempre hay en los hombres, se nos pasa, ¿verdad? A mí en lo personal me pasan pensamientos, ¿verdad? Pero como he aprendido a través del uso, ¿verdad?, de los sentidos, ¿verdad?, podemos decir, a discernir eso. Entonces, digo, esta es una mosca que se paró, ¿no? Hay un pensamiento ahí, ¿verdad? Y la tomó una mosca, un espanto, con la palabra del Señor, que siempre debe estar abundando en nuestros corazones. Me acuerdo una vez, algunos creo que ya conocen esta historia. Estaba terminando un proyecto, había 3 días, 4 días sin dormir. Lo mismo estaba con mi cliente, un arquitecto, sin dormir por la entrega de ese cabo.
Y en eso había un error, pequeñito, pero íntimo, ¿eh? Explota todo. Y me llama y aquí hay un error y empieza a insultar y todo, ¿verdad? Que es su culpa, que aquí, que allá y todo. Yo dije, y se me viene una palabra del Señor, porque también estaba irritado. 4 días ya no dormí, y se me viene una palabra. La branda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Verdad? Y le digo yo al arquitecto, mire que vamos a hacer una cosa. Formamos unas 8 horas. Que nos quede todavía, que nos quedan 48 para entregar. Formamos 8 horas. Y no, que aquí, ¿verdad? Y ya se me subió la presión, me dice, ya se me subió. Y muy bien, hagámoslo así. Perfecto. Mira, ya a las 8 horas después ya aparece ánimo, recuperar las energías. Bien conmigo, ya. Miramos con calma y se resolvió el problema. Fácilmente se resolvió. Era algo, pero como le digo, la palabra del Señor siempre debe abundar en mí. Por eso digo, cuando viene algo así, solo es una mosca que se aparó y hay que espantar. Entonces el pueblo realmente tenía ese problema, ¿verdad? Las maldiciones y las bendiciones dependían precisamente de cumplir o no cumplir el pacto. En el caso de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar bajo la ley? Estamos bajo la gracia. Pues nadie ha podido cumplir con la ley. Y a nosotros, hermanos, por estar bajo la gracia de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, para nosotros está la bendición. Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Por eso es que no estamos bajo la ley. Los que se quieren poner bajo la ley, lamentablemente van a tener, ¿verdad?, que cumplir toda la ley. Y va a ser una ley de obras, y van a tener que sufrir las bendiciones o las maldiciones que establece la ley. Lo peor de todo, ¿verdad? No hay un templo donde ir a presentar sacrificios o ofrendas por el pecado, ofrendas de animales. Eso, ¿cómo se llama? Tienen ese gran problema, porque no hay un templo. Entonces, ¿cómo van ellos a quitarse la culpa? ¿Cómo? Sí. No hay manera, ni por obras ni por nada. Entonces dice, lo que se describe a continuación son los juicios potenciales. Por eso dice ahí, no sea, y yo la despoje desnudo. ¿Qué significa eso, hermano? Un juicio potencial. Es decir, la posibilidad real, inclusive de la muerte de la esposa, que es Israel, porque era del pacto. Miren ustedes cómo traduce la Biblia textual. Es una buena Biblia, directamente del hebreo. Dice, no sea que la despoje y la deje totalmente desnuda y la ponga como el día en que nació y la deje como el desierto y la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Miren ustedes que en esta versión, que está más pegada al original hebreo, se utiliza una figura del lenguaje denominada como sindeton, que consiste en la repetición de la conjunción y al comienzo de oraciones gramaticales sucesivas. El uso de esta figura del lenguaje
es llamar la atención a cada parte de la oración con el propósito de enfatizar cada una de dichas partes. O sea, hay un énfasis. Y por eso se utiliza esta figura de lenguaje. Los juicios potenciales que vendrán son sucesivos y aumentan en intensidad. Entonces, por eso el original no se llama, establece esta figura del lenguaje, que no aparece claro en lo que es la Reina Valera. Bueno. Ahora bien, vean ustedes también que hay otra figura del lenguaje. Asimismo se observa que en este versículo se emplea otra figura del lenguaje denominada como pleonasmo, y que se caracteriza por la redundancia, que consiste en añadir a una frase más palabras de las necesarias para su comprensión. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el pleonasmo. Subir arriba es una palabra pleonástica. Bastaría con decir, bueno, solo subir. Algunos dicen, no traje trajes. Entonces no es pleonasmo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el pleonasmo en este versículo? El propósito es añadir mayor énfasis a lo que se expresa para que no exista ninguna duda al respecto. O sea, el Señor, podemos decir, redunda para que no tengan duda que si en caso persiste la nación, ¿verdad?, en su modo, en su conducta idólatra, en su conducta que no está acorde con el pacto, entonces le va a ocurrir eso. Entonces se lo explica y se lo redunda. ¿Por qué? Porque la nación era dura de servir, durísima. No le entraba nada. Tenía en el corazón, como decía, de diamante. No crean ustedes que es un corazón bueno, un corazón de diamante. Es decir, un corazón de diamante. Pareciera que fuera un corazón bueno, pero no, hermano. El diamante es más duro que la roca. Es una roca el diamante. Y es tan dura como el concreto, como una piedra. Entonces no es que es un corazón bello, sino que es un corazón duro. Entonces el Señor tenía que utilizar la redundancia, ¿verdad? Por eso dice, no sea que la despoje. Hubiera sido suficiente con que dijera, no sea que la despoje y la deje como el desierto. No, pero añade todo, redunda. No sea que la despoje, la desnude y la ponga como el día en que nació. Porque todas las personas que nacen, hermanos, nacen desnudas. Pero el Señor les está haciendo un énfasis, ¿verdad?, al redundar en juicios que van a subir de intensidad. Veamos el análisis del versículo. Dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació. Se podría traducir también, ¿verdad?, de lo contrario. O sea, donde dice no sea, también puede traducirse de lo contrario. O sea, si no se arrepiente, si no vuelve a la relación de pacto. Dice, de lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació. De nuevo, es un lenguaje figurado. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? La idea detrás de este primer juicio es quitarle todo lo que posee hasta dejarla sin nada. Eso es lo que
Lo que el Señor quiere expresar en esto. La voy a dejar sin nada. Te va a quitar todo lo que tiene. Eso mismo hizo el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Cuando les decía a todos esos fariseos, ¿verdad?, que confiaban en su justicia propia, que rechazaban someterse a la justicia de Dios por medio de la fe. Dice, aún lo que tienen les será quitado. O sea, dice, eso que no tienen. El reino de los cielos les será quitado. El Señor decía, no tienen nada, pero lo que tengan les será quitado. O sea que la nación de Israel persistió en esto. Y viene este juicio del Señor. Esta es una referencia a lo que le pasará a Israel si continúa con sus prácticas idólatras y las abominaciones que la acompañan, así como la confianza en otras naciones para su sustento. O sea, la confianza en otras naciones es adulterio. Es un adulterio espiritual. Apoyarse en el brazo de carne y no apoyarse en el Señor. Entonces lo tomo como adulterio. Una confianza en la carne, no una confianza en el Señor. La segunda parte del versículo muestra lo que la nación volverá a hacer de nuevo utilizando el símil como. Lo que no implica una igualdad, sino una semejanza. Para Israel será un retroceso al quedar como los días en que empezó a surgir como nación y el estado en que se encontraba. Una explicación más amplia de esta frase se encuentra en Ezequiel 16, del 1 al 14. Vamos a ver qué nos dice, por lo menos una porción, 16, del 1 al 14. ¿Cómo encontró Ezequiel 16, del 1 al 14? ¿Cómo encontró el Señor a Israel? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, denuncia en Jerusalén sus abominaciones, diciendo, así dice Adonai, así dice el Señor Jehová. Jerusalén eres cananea de origen y nacimiento, padre de amorreo y tu madre una etea. En cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelto en pañal. Quiere decir que como que fue tirada. La nación la tiraron, la abandonaron, Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto el día en que naciste. Entonces, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Así va a ocurrir, como el día en que naciste. Nadie va a tener compasión de ella. Nadie se va a apiadar de ella. Así le va a pasar a la nación si no te arrepientes. Sino que te arrojaron a campo abierto el día, entonces pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, y mientras decías en tu sangre se vive. Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermoso. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnudo y descubierto. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí era tu tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez y te di juramento.
y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y viniste así. Esta es básicamente una, ¿cómo se llama? Una ilustración, ¿verdad? Para mostrar cómo fue el surgimiento de la nación. El Señor, en primer lugar, ¿verdad? Habla de Abraham, ¿verdad? Que el Señor lo tomó. Después Abraham tuvo hijos y después vino la nación, ¿verdad? A ser grande en Egipto. Nos habla de la liberación de Egipto, la entrada a la tierra prometida y cómo ahí se llenó, cómo fue creciendo la nación en Egipto. Eso es lo que nos habla, pero lo que nos indica que va a ser como un retroceso el que va a ser el Señor de la nación hermosa. Contrario a nosotros, como iglesia, hemos sido salvos por fe, hemos creído en Cristo, ¿verdad? Hemos sido justificados no por obra, no por fe. Que dice Hebreo que nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que vuelven atrás o que miran atrás, sino que perseveramos. Pero Israel, en su condición espiritual, lamentablemente, iba a retroceder, iba a hacer un retroceso. En este sentido se cumplirá lo expresado en Oseas 1:6, no me compadeceré, lo que equivale a poner a Israel como el día en que nació. O sea, una vida sin Dios, una vida, podemos decir, temporalmente. Todo el esplendor, gloria y riquezas de la nación le serían quitadas, dejándola desnuda, o sea, sin nada y desamparada. Aunque el Señor siempre cuidó, porque recuerden que hay un pacto Abraham que garantiza, ¿verdad?, la existencia de Dios. Dice, continúa el siguiente versículo dice, y la haga como un desierto, la deje como tierra seca. Mediante un símil se presenta un juicio más severo de dejarla como un desierto, es decir, como tierra seca, ¿verdad? Porque de nuevo hay una redundancia, ¿verdad? Hay una redundancia para, como queriendo decir, para que entiendan estos duros de corazón y duros de ser. Pero el Señor redunda, porque lo que quiere es hacerla volver a tener esa relación de paz. Dice, lo cual representa un juicio sobre la tierra, la cual quedaría privada del agua que sustenta la vida y quedaría estéril para producir comida. Estas serían las maldiciones por no cumplir con las demandas del pacto mosaico, detalladas en Levíticos 26. Miren ustedes lo que nos dice Levíticos 26. (19 y 20). Quebrantaré la soberbia de su poder y haré que su cielo sea como hierro y su tierra como el bronce. Su fuerza se consumirán en vano, porque sus campos no producirán su cosecha y los árboles de la tierra no producirán su fruto. Cuando habla el cielo como hierro, hermano, no llueve más, ¿verdad? No hay lluvia. Está como cerrado el cielo. Hierro. Y la tierra como bronce, ¿verdad? El bronce tiene un color cafecito. O sea que en el bronce nadie puede producir nada. O sea, duro como se va a quedar la tierra quebradiza, como roca, no puede sembrar nada. Por eso dice, sus fuerzas se consumirán en vano.
En pocas palabras, lo que está diciendo es que de nada les sirve que vayan a sembrar. De nada les sirve, ¿verdad?, que se esfuercen en sembrar, porque no va a haber, la tierra no va a producir absolutamente nada. Sus campos no producirán su cosecha y los árboles de la tierra no producirán su fruto. O sea, es parte de las maldiciones que van a venir por no cumplir con el pacto. Miren el Deuteronomio 28, del 22 al 24. Jehová te herirá con estupor, con sarna, con inflamación, con fiebre caliente, con palidez, con espada y con viento abrasador, los cuales te perseguirán. El cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y el suelo que está debajo de ti será de hierro. Jehová derramará lluvia sobre tu tierra, que será de arena y polvo. Que descenderá del cielo contra ti hasta acabar contigo. ¿Verdad? Imagínense los juicios sobre la tierra, o sea que la va a dejar como un desierto. Un desierto, ¿qué es lo que hay? Calor abrasador, ¿verdad? No hay agua, tierra seca, también nos habla de soledad, porque nos habla de la cautividad. La nación iba a quedar, la tierra iba a quedar sin personas. Sin personas. Pero créanme, miren, el juicio de la cautividad fue un acto misericordioso de Dios. ¿Verdad? Porque se merecía la nación por todo lo que había hecho, la muerte. De los 613 mandamientos que hay en la Biblia, en el Pentateuco, el decálogo, hermanos, pareciera que no permite, ¿cómo se llama?, redención. La idolatría se castigaba con la pena de muerte. El adulterio, la pena de muerte. El nombrar a los padres, pena de muerte. Entonces parecía que no admitía redención, porque violaban el pecado. Pero por eso dice que la gracia de Dios es abundante y la misericordia de Dios grande. Y que no nos ha dado Dios conforme merece nuestros pecados. Así lo expresa Jeremías. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Vamos a